El expresidente peruano Alan García falleció esta mañana en un hospital de Lima, mientras era operado de un disparo en la cabeza que se dio cuando iba a ser detenido por orden judicial. Alan García, expresidente del Perú, se había tirado un tiro, se suicidó cuando la policía fue a buscarlo para detenerlo. Confusión en torno a la suerte del expresidente peruano Alan García, que se ha disparado en la cabeza cuando era detenido en su domicilio. Lima, 17 de abril de 2019. Una mañana aparentemente tranquila en el corazón de Miraflores. Entre las casas elegantes de este exclusivo distrito limeño, hay un hombre que no puede descansar. Alan García Pérez, 2 veces presidente del Perú, sabe que su momento ha llegado. Los escándalos de corrupción lo acorralan, las acusaciones pesan sobre él y la justicia está cada vez más cerca. A las 6:30 de la mañana, un grupo de agentes llega a su casa en Miraflores. Su misión es clara: detenerlo y llevarlo ante la ley. García los recibe con aparente calma, pero en su mente el desenlace ya está escrito. Pide unos minutos para llamar a su abogado, sube las escaleras y entonces lo impensado: un disparo. Era García quien se había pegado un tiro para evitar la justicia. Rápidamente fue trasladado al hospital y poco después fue declarado muerto. Esta, al menos, fue la versión oficial. Pero, ¿qué tal si te digo que todo esto pudo ser una farsa? ¿Realmente el expresidente acabó con su vida? ¿O es que ahora vive una nueva vida lejos del ojo público? Hoy vamos a hablar del suicidio o no de Alan García. Esto es, hablemos de... Alan García Pérez fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más influyentes y polémicos de la historia política peruana. 2 veces presidente del Perú, su vida estuvo marcada por el ascenso, la caída y el resurgimiento en el escenario político. Su primer gobierno, de 1985 a 1990, fue un desastre económico sin precedentes, con una hiperinflación que superó el 7.600% en su último año. Su segundo mandato, del 2006 al 2011, en cambio, mostró una economía estable y en crecimiento, aunque siempre bajo la sombra de actos de corrupción y represión. Su intento de regresar a la presidencia en 2016 fracasó, pero para entonces su nombre ya estaba involucrado en el escándalo de Odebrecht, un caso de corrupción que sacudió a América Latina y terminó por acorralarlo. Es por esto que, llegado el 17 de abril de 2019, el destino de Alan García parecía sellado. La policía llegó a su casa en Miraflores con una orden de detención preliminar. Según la versión oficial, García pidió unos minutos para llamar a su abogado, subió las escaleras y, momentos después, un disparo resonó en la casa. El expresidente fue trasladado de urgencia al hospital Casimiro Ulloa, donde, pese a los intentos médicos, fue declarado muerto. Esta historia, la que quedó en los registros oficiales, señala que Alan García, antes de enfrentar la justicia, prefirió acabar con su vida. Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas, y en medio del desconcierto y el impacto que generó su muerte, empezó a crecer una teoría que, con el tiempo, se convirtió en una de las hipótesis más discutidas. ¿Y si Alan García nunca se suicidó? ¿Y si todo fue un plan maestro para fingir su muerte y escapar de la justicia? Alan García se creía Dios. Dios no se pega un tiro. Dios sobrevive. Dios escapa. Dios se reinventa. Dios se burla de sus más viciosos enemigos. Jaime Bailey, una de las figuras más polémicas del periodismo, fue uno de los primeros en cuestionar la muerte de Alan García. Lo hizo desde su columna en el diario Perú 21. En uno de sus escritos, afirmó haber recibido información confiable que le aseguraba que García no había muerto y que todo había sido una farsa meticulosamente planeada para escapar de la justicia. Para Bailey, la fuga de García no fue una improvisación de último momento. Según su teoría, el expresidente tuvo al menos 4 meses para organizar su desaparición, contando con un grupo reducido de personas leales que lo ayudarían a ejecutar su plan. Dentro de esta hipótesis, el supuesto suicidio habría sido solo una cortina de humo para desviar la atención
mientras él se desvanecía en la clandestinidad. Pero la teoría del escape iba aún más lejos. Según Bailey, Alan García pudo haber usado un doble, un cadáver previamente identificado y modificado para parecerse a él. Otra posibilidad que planteó el periodista es que el cuerpo encontrado en su habitación no era suyo, sino de alguien que había sido sacado de la morgue días antes. De esta forma, cuando la policía ingresó a su domicilio tras escuchar el disparo, el verdadero Alan García ya habría estado en camino a su fuga. El periodista detalló incluso un posible itinerario. García habría escapado por los techos de su casa con la ayuda de su personal de seguridad, ocultándose en una residencia previamente comprada en secreto. Desde allí, habría sido trasladado a una pista clandestina al sur de Lima, donde lo esperaba un avión privado. Su destino, según la teoría, sería Europa, con Suiza, España o Francia como posibles refugios. Pero las dudas sobre la muerte de Alan García no solo surgieron por la rapidez con la que se desarrollaron los hechos, sino por inconsistencias en la escena del supuesto suicidio. La versión oficial indicaba que el expresidente se disparó en la cabeza en el segundo piso de su casa en Miraflores, pero uno de los primeros detalles que llamó la atención fue la falta de un charco de sangre visible en el lugar. En casos similares, por arma de fuego, especialmente con heridas en la cabeza, es común que haya una gran cantidad de sangre en la escena. Sin embargo, en las imágenes filtradas, la cantidad de sangre parecía menor a la esperada, lo que generó especulaciones sobre si realmente había fallecido en ese lugar o si el cuerpo había sido movido. A esto se sumaron las declaraciones contradictorias sobre el acceso al dormitorio donde supuestamente ocurrió el disparo. La policía informó que la puerta estaba trabada desde dentro, lo que los obligó a forzarla para entrar. Sin embargo, testigos afirmaron que algunos de los agentes lograron ingresar con relativa rapidez. Este detalle llevó a preguntas sobre si realmente hubo un margen de tiempo suficiente para que García se disparara sin intervención externa, o si alguien más pudo haber estado involucrado en la puesta en escena. Otro punto clave que alimentó las sospechas fue la rapidez con la que se manejó su cuerpo. García fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa en su propia camioneta y no en una ambulancia, lo que rompía con los protocolos habituales para casos de herida de bala en la cabeza. Además, a pesar de haber sido declarado muerto en el hospital, su cuerpo fue cremado en un tiempo récord. No se realizó una autopsia independiente ni se permitió que peritos externos verificaran la causa exacta de su muerte. Su ataúd permaneció cerrado durante todo el velorio, lo que impidió que incluso sus seguidores más leales lo vieran por última vez. Pero lo que más alimentó la teoría de que Alan García pudo haber fingido su muerte fue su propio historial y su forma de pensar. Siempre se mostró como un político calculador, capaz de manejar su imagen pública con maestría. Y algo que muchos cercanos a él han señalado es su profundo temor a la cárcel. Durante su vida, García fue un hombre que, a pesar de los escándalos, siempre logró esquivar la justicia. Su padre, Carlos García Ronceros, pasó gran parte de su vida en prisión debido a su militancia aprista, y se decía que Alan, al haber crecido con esa imagen de su progenitor tras las rejas, nunca permitiría que le sucediera lo mismo. En más de una ocasión, expresó su desprecio por la idea de ser juzgado como un criminal y siempre manifestó que jamás terminaría en prisión. Es la última imagen del expresidente de la República, Alan García, con vida. Es minutos antes de aquella fatídica mañana que tomó la fatal decisión de quitarse la vida antes que ser detenido. Esta idea quedó reflejada en la carta que dejó antes de su supuesta muerte, donde escribió: "No tengo por qué sufrir injusticias y circos, y por eso dejo mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios". En el texto, Alan García insistió en que no se sometería a la humillación de una detención, lo que para algunos no solo fue un acto de desafío,
sino también una forma de dejar abierta la posibilidad de que todo hubiera sido una farsa. La carta fue entregada a su secretario personal, Ricardo Pinedo, meses antes de su muerte, lo que algunos interpretaron como una prueba de que el expresidente había planeado todo con anticipación. Sin embargo, quienes creen en la teoría de su fuga señalan que este tipo de misivas pueden ser parte de un montaje cuidadosamente elaborado, diseñado para reforzar la idea de un suicidio. Mientras la versión oficial sigue siendo que Alan García murió aquel 17 de abril de 2019, la falta de imágenes claras, la rápida cremación de su cuerpo y las inconsistencias en la escena han dejado muchas preguntas sin respuesta. Para algunos, la posibilidad de que haya fingido su muerte sigue siendo una hipótesis válida, respaldada por una serie de detalles que nunca terminaron de cuadrar. La historia de Alan García sigue envuelta en el misterio, y como ha ocurrido con otras figuras políticas a lo largo de la historia, su muerte, real o simulada, se ha convertido en parte del debate eterno sobre el poder, la impunidad y los secretos que nunca terminan de revelarse. Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Cuidado. El misterio sobre la muerte de Alan García sigue vigente. Para algunos, fue el último acto de un hombre que se negó a enfrentar la justicia. Para otros, fue la jugada de alguien que siempre supo cómo eludir el destino. Las dudas permanecen. La rapidez de su cremación, la falta de imágenes públicas y las inconsistencias en la escena de su muerte han dejado espacio para la especulación. ¿Alan García realmente se quitó la vida o logró engañar al país entero? La historia ha quedado escrita, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Tú qué crees? ¿Fue un suicidio o la mejor fuga de su vida? Deja tu like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para más noticias y misterios.